Huayna Cápac, Inca Zapalla, Tucuy Llacta, Ulla. Hola, saludos, espero que te encuentres muy bien, bienvenida, bienvenido a Historia desde el Reino de Quito. Lo siento mucho por mi ausencia, he estado trabajando duramente en un proyecto, pero bueno, he vuelto aquí para contaros nuevamente la historia a través de este canal. En este capítulo hablaremos de toda la vida de este gran Inca, Huayna Cápac, desde su ascenso hasta todas sus obras que realizó a través de su vida, e incluso la muerte y algunas de las teorías que se dicen a través de ella. Era Huayna Cápac, según dicen muchos, que le vieron y conocieron, de no muy grande cuerpo, pero doblado y bien hecho, de buen rostro y muy grave. De pocas palabras, de muchos hechos, era justiciero y castigaba sin templanza. Según el derecho incaico, Huayna Cápac tenía que ser reconocido como Auqui por las panacas reales del Cusco para poder ser reconocido así como Sapa Inca. Tupac Yupanqui, su padre, se encontraba en las conquistas de Quito en aquella época, pero para este evento tendría que regresar hasta el Cusco. Su abuelo, que ya se encontraba en la fortaleza de Sacsayhuamán, le había pedido que llevase a todo el ejército de orejones hasta dicha fortaleza. Esto lo haría de tal forma y con tal destreza que todo el ejército era guiado por el Inca Huayna Cápac. De esa forma, y siendo tan joven, se había ganado el respeto y admiración de su abuelo Pachacútec. Para la parte norte del imperio el Chincha y Suyo, lo que en un principio era el reino de Quito proclamado por el padre Juan de Velasco, historiador, reinaría por alrededor de 38 años. Hay algunas conjeturas dentro de la historia del reino de Quito que en futuras entregas vamos a esclarecer algunas de estas dudas, puesto que varios de los expectantes de este canal nos lo han pedido. Lo que el historiador Juan de Velasco lo nombraría como el Reino de Quito, ahora sabemos que se trataban de confederaciones, provincias, cacicazgos o señoríos. Esta palabra reino en aquella época era utilizada en el siglo XVIII para nombrar territorialmente ciertas zonas geográficas. Ahora, lo que diría Sarmiento de Gamboa, citado por Rostoworowski, lo que el Inca que tendría que realizar era consolidar los territorios antes conquistados, así como sofocar las revueltas de las provincias rebeldes. Según Pedro Cieza de León, en los primeros años de reinado del Inca Huayna Cápac, él se encontraba en el Cusco, pero luego tendría que expandir sus conquistas más hacia el norte. Sin embargo, estas zonas eran bastante inestables, puesto que existían varias revueltas y era una zona de gente altamente belicosa, por lo que se hacía cada vez más cruentas las batallas para lograr dichas conquistas y lograr así la consolidación del Tahuantinsuyo. En sus campañas iniciales, él comenzaría dirigiéndose hacia el sur, lo que ahora conocemos como Mendoza, Argentina, Tucumán, Coquimbo y Atacama. Él no se dirigiría más hacia el sur, puesto que él mismo reconocería como que había llegado al término de la tierra. En su retorno al Cusco, nuevamente se encontraría con malas noticias. Los chachapoyas poco a poco se iban rebelando hacia la subordinación de los orejones. Es por ello que el Inca tendría que dirigirse nuevamente para aplacar estas rebeliones. Y dirigiéndose más hacia el norte, se encontraría con la rebelión de los Paltas, que nuevamente tendría que aplacarlo, pero esta vez con más crueldad, incluso
llegando a quitarles sus orejas, sus narices, dejando las cuencas de sus ojos vacíos. Huayna Cápac se dirigiría más al norte después de haber aplacado las rebeliones anteriores para fortalecerse en su natal Tomebamba. Aquí construiría grandes fortalezas, edificaciones. Una de ellas, la más conocida, Ingapirca, que se cuenta que para poder construir este hermoso palacio se tuvieron que traer piedras desde el mismo Cusco. Ya una vez avanzado hacia Quito, que ya pertenecía al Chincha y suyo, el Inca nuevamente se prepararía para la conquista de los territorios del norte, Otavalos, Caranguis, Cayambis y demás confederaciones que todavía estaban rebelándose ante la autoridad del imperio. Pero luego de la cruenta batalla que sucedió en Yaguarcocha, que lo puedes ver aquí en este video, se habla de los crueles métodos que utilizaría Huayna Cápac para por fin poder conquistar y consolidar toda esta región. Y finalmente Huayna Cápac se dirigiría más al norte, a un pueblo que ahora y en aquella época era conocido como Los Pastos. Hasta aquí avanzaría la conquista del Inca. Más hacia el norte solo se encontraban pueblos bastante pobres, bastante incivilizados desde la perspectiva de los incas. Así que por ello decidió únicamente avanzar hasta allí, para luego nuevamente dirigirse a lo que ellos nombran como los llanos, que nosotros lo conocemos como la costa, las playas. Acá obviamente se encontraban las provincias de los Huancavilcas, que nuevamente tendrían que consolidar estas conquistas. En época del Inca Huayna Cápac, el Tahuantinsuyo vería su máximo esplendor y su máxima extensión territorial tanto en el norte con los Pastos, en el sur que llegaría hasta los Araucanos, pero que jamás se atreverían a atravesar lo que ahora conocemos como el oriente, la Amazonía, las selvas amazónicas. Se encontrarían con varios obstáculos, las mismas selvas o los pobladores que eran todavía más aguerridos que las tribus que se encontraban en la sierra. Por ello, únicamente se quedaría hasta esta extensión territorial. Sin embargo, este gran imperio ya abarcaba una serie de territorios, de idiomas, de costumbres, de religiones y de etnias. Recuerda suscribirte. El objetivo de este canal es contar la historia de América y vamos a por ello. Hasta este momento hemos contado las grandes proezas del Inca Huayna Cápac y de su imperio el Tahuantinsuyo. Sin embargo, la contraparte de todo ello, este territorio estaba compuesto por tribus irreconciliables, muy belicosas entre sí, y de gente que venía de otros lugares como los Mitimaes, mientras que los caciques de cada uno de los señoríos o provincias estaban subordinados por orejones. Por ello es que al mismo tiempo se vivía una paz tensa y cuyos pueblos anhelaban su propia soberanía. Para la homogenización cultural de los incas en cada uno de los territorios, se tuvo que imponer su idioma quichua, construir varios templos dedicados a la nueva religión, colegios de sacerdotes y también fomentar las tierras o terrazas de labranza, que hoy en día se los conoce como los andenes. El comercio se practicaba de una provincia a otra. Los de la sierra iban a la costa para comerciar con sal, conchas y otros productos, y los intercambiaban por lana o pieles, mientras que los de la costa iban hacia la sierra en busca de granos y piedras de obsidiana. Quienes se movilizaban dentro del imperio eran los mitimaes, los colonos, peregrinos y la familia real. Para ello utilizaron dos tipos
de caminos, el principal, el de la cordillera de los Andes, y el otro que también se ubicaba en la parte de los llanos, ya indicada como la costa. Una institución adelantada ya a los reinos europeos era el sistema de correos o postas que utilizaba el monarca para transferir sus órdenes a los pueblos y de esa forma que se dé un mejor gobierno, puesto que en los reinos medievales de Europa todavía no existía tal comunicación como la que sí hubo en el Tahuantinsuyo. Esto es digno de una nación civilizada. Los tambos eran lugares utilizados como hospederías o casas de posada, las cuales se ubicaban a lo largo del Capagñán. Se almacenaban víveres, pertrechos de guerra, vestidos e instrumentos de labranza. Huayna Cápac había puesto fin a las conquistas y el tiempo de guerra había cesado algunos años hacia atrás. Quito se había convertido en su residencia por 30 años continuos, en el cual había realizado varias edificaciones hermosas, puesto que ya se había convertido en la corte real del Inca. Mientras que Cusco también continuaría con su opulencia y carácter de ciudad sagrada. Aquí se encontraba la Casa del Sol, el templo de Coricancha, y por ello es que Quito se había convertido en la segunda capital del imperio. Sin embargo, él decidiría volver hacia el Cusco, pero en cuyo camino se quedó en Tomebamba a descansar. En este lugar recibiría noticias de la costa, en la cual le habían mencionado que unos hombres misteriosos, blancos, barbados, habían llegado de la costa en grandes barcas que se encontraban surcando el mar. Esos extraños extranjeros eran Pizarro y sus compañeros, quienes habían desembarcado en la bahía de San Mateo y después en Tumbes, pero que se dirigirían más hacia el sur y luego desaparecerían nuevamente por el norte, pero advirtiendo sobre su regreso. Huayna Cápac siente curiosidad de conocer a estos extranjeros y para ello decide encontrarse con ellos en Quito. Él ya estaba padeciendo de una fuerte enfermedad. La muerte de Huayna Cápac es un hecho un tanto misterioso como también controversial, porque lo que se sospecha principalmente y en algunas crónicas que él habría fallecido de viruela o de alguna peste traída precisamente por los europeos. Estas pestes ya iban mermando las poblaciones unos cuantos años atrás, y estamos hablando de 1530 en adelante, y por ello es que algunas poblaciones ya estaban sufriendo de estas enfermedades. Por otro lado, también hay la hipótesis de que Huayna Cápac habría muerto de envenenamiento. En su agonía, las crónicas cuentan que él pudo ver cómo sufría la caída de todo el imperio de los incas. A Huayna Cápac lo embalsamarían en Quito para llevar su cuerpo nuevamente hacia el Cusco, y su corazón se cuenta que habría quedado en esta ciudad.